Chicos, buenas tardes. El día de hoy entonces vamos a explicar todo lo que es nuestro anabolismo y catabolismo de lípidos, otro grupo de alimentos que hace parte de nuestra dieta alimenticia. Cuando hablamos de lípidos es importante tener en cuenta que nuestro cuerpo está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De acuerdo a esa composición que tenemos nosotros, de esa misma manera nuestro cuerpo exige que podamos suplementarlo con algunos alimentos para garantizar el correcto funcionamiento y la homeostasis del organismo. Cuando hablamos de lípidos, lo primero que debemos entender es qué son los lípidos. Entonces, los lípidos son unas moléculas formadas por carbono e hidrógeno y se obtienen de las fuentes alimenticias de la pirámide nutricional. ¿Para qué sirven estos lípidos? Estos lípidos tienen unas funciones muy importantes en nosotros y esperemos las tengamos en cuenta. La primera es que es necesaria para el crecimiento y regeneración de la piel. Ustedes saben que nuestro tejido epitelial está compuesto de grasita, ¿cierto? Y esa grasita lo que hace es evitar que algunas células patógenas o que nos quieran hacer daños como bacterias, hongos y virus puedan ingresar a nuestro cuerpo, pero para que esa piel tenga una conformación exacta debemos tener digamos que toda la grasa necesaria que nos aporta los lípidos. Nuestra segunda función sería, tiene o es un almacenamiento de energía. Los lípidos nos almacenan muchísima energía. Esa energía proviene también de los alimentos, pero entonces la energía se debe dar de la mejor manera, consumir alimentos que realmente me vayan a garantizar que como proceso final metabólico vaya a dar la molécula energética de ATP y no que ese consumo de lípidos que de pronto no son los debidos me vayan a llevar a una acumulación de grasa, ¿cierto? Y esa acumulación de grasa me pueda llevar a una congestión de mi sistema circulatorio, pero aparte me pueda llevar a una gordura o a una obesidad. Nuestra tercera función entonces sería desarrollo de la membrana celular. Todas esas células que poseen los organismos, ¿cierto? Tienen una membrana celular que es muy importante para aislar el citoplasma del medio externo, pero aparte de esa membrana celular, lo que regula es la entrada de nutrientes y salida de productos de desecho en todas las células de los organismos. Si no tuviésemos esos lípidos, sencillamente esta membrana celular no tendría esa membrana fosfolipídica que le ayuda a realizar toda su estructura morfológica y funcional. Y por último, entonces forman todas las células y tejidos del sistema nervioso, especialmente del cerebro, ya que conforma un 50% y hasta un 60% de él. Entonces hay que tener en cuenta que los lípidos son muy importantes para la composición de nuestras células, tejidos, sistemas y el funcionamiento correcto de esto. Cuando hablamos de los lípidos podemos hablar de sus funciones, ¿cierto? Y sus funciones se dividen en cuatro ramas. La primera es que nos puede servir de una reserva energética, como ya les había explicado. Entonces los lípidos lo que hacen es energizarnos y darnos una molécula final que es ATP para poder realizar todas nuestras actividades diarias y cotidianas. Su segunda función es una función estructural. Los lípidos lo que hacen es componer todas las membranas celulares, es decir, todas las células que poseemos nosotros. Y si ya tenemos una buena conformación de células, por ende ya tenemos una buena conformación de tejidos, una buena conformación de órganos y una buena conformación de sistemas y va a garantizar el correcto funcionamiento o la homeostasis de nosotros y de cualquier organismo. Nuestra tercera función es una función reguladora, que quiere decir que estos lípidos garantizan que el sistema endocrino funcione, es decir, que todas las hormonas que necesitamos funcionen correctamente y recuerden que todas las funciones de nosotros, aparte de que el sistema nervioso las maneja o las controla, también tienen un manejo importante a partir del sistema endocrino. Entonces el sistema endocrino tiene que ver con toda esa regulación de hormonas y producción de hormonas en nosotros. Si nosotros no poseemos las hormonas, posiblemente lleguemos a presentar enfermedades o algunas anomalías. El ejemplo ya lo había dado en alguna clase, es el azúcar. Si nosotros presentamos niveles de azúcar muy elevados, somos considerados diabéticos. Quiere decir que nuestro cuerpo no produce una hormona natural que se denomina la insulina y la produce el páncreas, ¿cierto? Entonces, esos lípidos lo que hacen eso es garantizar que esas hormonas se produzcan biológicamente y correctamente en nuestro organismo para todas nuestras funciones. El ejemplo contrario sería los niveles de azúcar bajitos. Si una persona tiene los niveles de azúcar bajitos, quiere decir que no está sintetizando una hormona que se denomina el glucagón, ¿cierto? Existen muchas otras funciones que son reguladas por las hormonas, entonces es muy importante consumir estos lípidos para garantizar la función del sistema endocrino, pero no solo eso, también nos aporta todas las vitaminas que posee nuestro cuerpo y las vitaminas son muy esenciales para el desarrollo de todas nuestras
funciones. Y nuestra cuarta función es una función protectora. Entonces, los lípidos, aunque ustedes no lo crean, digamos que aparte de generar en nosotros productos energéticos, también generan en nosotros unos productos adiposos. ¿Qué son unos productos adiposos? Son todas esas capas de grasita que se pegan a todos los músculos, y esas capitas de grasita tienen una funcionalidad importante, no solo de pronto hacernos engordar, también nos protege de los golpes y las caídas. Si nosotros no tuviésemos ese tejido adiposo o esa grasita acumulada, cada vez que nos diéramos un golpe, posiblemente sufriríamos rupturas, sufriríamos fisuras en nuestro sistema muscular. Digamos que se rompería, los ligamentos se romperían y el sistema óseo también de pronto fallaría. Entonces, estos lípidos también nos ayudan a reservar esa grasita para mitigar nuestros golpes. Bueno, cuando hablamos de la clasificación de los lípidos, entonces vamos a prestar muchísima atención en términos biológicos y su clasificación. ¿Listo? Entonces, los lípidos se pueden, digamos que clasificar de tres maneras. La primera manera es ácidos grasos, la segunda son lípidos con ácidos grasos y la tercera es lípidos sin ácidos grasos. Esos lípidos con ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados, los lípidos con ácidos grasos pueden ser simples y complejos y los lípidos sin ácidos grasos se pueden considerar esteroides o isoprenoides. ¿Listo? Bueno, vamos a ver de pronto una muestra de lo que son nuestros ácidos grasos. Cuando hablamos de nuestros ácidos grasos, entonces incluyen las grasas que son buenas o beneficiosas para nosotros. Dentro de ellas podemos encontrar todo lo que son los omegas 3, 6 y 9, es decir, los aceites que vienen de pronto de los frutos secos, del bacalao, de los pescados y de algunos aceites de semillas vegetales. ¿Listo? Y también hacen parte de estos ácidos grasos buenos todo lo que son aceites vegetales, frutos secos, ¿cierto? De pronto el aguacatico con su grasa y algunas proteínas de carne como lo es el pescado, los mariscos, los camarones, entre otros. El siguiente grupo son ácidos grasos pero con lípidos. Este grupo es considerado el menos benéfico para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en vez de garantizar que nos proporcione energía, nos garantiza es que de pronto nuestras venitas y articulaciones se congestionen de grasa, llevándonos a enfermedades coronarias. Entonces estos ácidos grasos son considerados malignos. ¿Cuáles encontramos dentro de este grupo? Entonces, todo lo que son los aceites de origen natural y todo lo que son nuestros embutidos. Entonces, hamburguesas, perros, empanadas, chorizos y todas las frituras que nosotros conocemos o tipos de alimentos procesados, las donas, los chocolates, los postres, las galletas, entre otros. Nuestro tercer grupo se denomina ácidos grasos, lípidos, pero sin ácidos grasos. También son ácidos, digamos que lípidos muy beneficiosos para nuestro organismo y diría yo que los más recomendables. Dentro de ellos encontramos entonces todo tipo de proteína, frutos secos y todo lo que son aceites vegetales. Bueno, cuando hablamos de grasas buenas y grasas malas debemos tener en cuenta las siguientes características. Cuando hablamos de grasas buenas, ¿cierto? Podemos hablar de que no se solidifican, quiere decir que tienen un metabolismo súper rápido en nuestro cuerpo y va a evitar que se ponga o se vaya a acumular como tejido adiposo y que nos vaya a causar que los vasos sanguíneos se puedan taponar, ¿cierto? Entonces, digamos que las grasas buenas lo que hacen es que se solidifican rápido, se pueden adquirir como nutrientes, ¿cierto? Eliminan su producto de desecho, no me va a taponar, digamos que las venas y las arterias, ni me va a producir enfermedades coronarias y me va a aportar una gran cantidad de vitaminas. Por ende, estas grasas buenas lo que me van a hacer es regularme el colesterol, ¿cierto? Porque uno tiene un colesterol bueno y un colesterol malo, entonces me va a aumentar este colesterol bueno que yo debo tener, es decir, la grasita buena que debo tener en mi organismo. Y las grasas malas, bueno, dentro de las grasas buenas entonces podemos encontrar todo lo que son aceites de oliva, macadamia, coco y todos los aceites de girasol, es decir, todos los aceites vegetales. Y dentro de las grasas malas entonces encontramos todo lo que son las mantequillas, grasas trans, grasas de origen animal, manteca y margarina, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia de estas grasas malas? Son sólidas, es decir, que se pueden acumular en tejido adiposo y me pueden llevar a una congestión del sistema circulatorio, es decir, que mis venas y arterias se pueden taponar, por ende la irrigación de sangre no va a ser la misma. Si no se irriga la misma cantidad de sangre, posiblemente no va a llegar sangre oxigenada al cerebro y me puede causar patologías de dos formas: coronarias,
cardiovasculares o cráneoencefálicas. Es decir, puedo entrar en un coma, me puede dar un infarto, me puede dar un ataque al corazón, me puede dar un derrame cerebral, entre otras cositas. Y vamos a clasificar entonces nuestras grasas en 3 tipos. Existen unas grasas que son saturadas, que son malas, pero digamos que el cuerpo las alcanza a metabolizar, unas grasas que son insaturadas, que son las que debemos consumir, que son súper buenas, y unas grasas hidrogenadas, que son las más perjudiciales y que estas sí me pueden llevar a patologías muy complicadas y posiblemente me pueden llevar a la muerte. Entonces, esas grasas saturadas que son malas, pero el cuerpo las soporta de alguna manera, entonces lo que me puede llevar es aumentar el colesterol, ¿cierto? Cuando yo sufro el colesterol, entonces puedo tener unos síntomas como mareo, ¿cierto? Me puede doler la cabeza, se me pueden inflamar las manos, me pueden inflamar los pies y otro tipo de patologías. Por eso hay que regular las comidas que hacen parte de las grasas saturadas. Las grasas insaturadas son las saludables, son las que debemos consumir y las que nos van a garantizar un correcto funcionamiento del sistema circulatorio y que ese colesterol bueno que tengamos esté en los niveles óptimos. Y las grasas hidrogenadas que no se nos debe ocurrir comer, pero pues igual lo hacemos. Dentro de esas entonces están todos los embutidos. Eso me puede llevar a patologías muy graves del corazón porque me aumenta todo lo que es el colesterol malo, me puede taponar las vías de acceso para circular la sangre y por ende me puede llevar a una patología y producirme un ataque o un infarto. Listo, chicos, entonces, bueno, el día de hoy hablamos un poquito de lo que son los lípidos, cuáles son sus características, cuáles son los lípidos buenos y malos. Entonces, si tenemos algún tipo de duda, esperemos encontrarnos el día jueves para resolverlos. Muchísimas gracias.